Saludos, buenos días a todos y a todas, y a los que nos están viendo por Zoom y YouTube. Buenos días. Damos comienzo a otra mañana de este coloquio SADAP del 50 aniversario de la institución, con la presentación de Bruno Borges, titulada Huácar y Moretti sobre anti-excepcionalismo, justificación y normatividad, un comentario al trabajo de Nati Huácar, lógica, justificación y normatividad. Bueno, muchísimas gracias. Yo no veo las... ¿Me puedo parar? Sí. ¿Qué estás? No. Pensé que nunca pensé que era requisito esta formalidad. Tenés que tener cuidado de no dar la espalda, porque si no, hablas para la pared. Bien, a la cámara, toda la cámara. Bien, actoral. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por estar acá. Muchísimas gracias a la comisión organizadora por aceptar el trabajo y por esta propuesta que me parece muy oportuna de homenajear a la institución a partir de trabajos publicados en análisis filosófico. Yo tenía toda la idea de exponer, pero no sabía bien qué, esa era la realidad, hasta que tuve esta idea, que es una idea de comentar el trabajo de Natalia, que ahora voy a presentar en pantalla cuál es, y es, creo que un buen ejemplo de lo que yo llamaría una idea feliz. Me hizo feliz tenerla, me hizo feliz pensarla, me hizo feliz cocinarla, y me hace feliz presentarla acá. No sé si los resultados filosóficos son felices, pero la idea en sí misma me puso muy contento y me pone muy contento estar acá haciendo esto el día de hoy. Y la motivación para la idea era homenajear en algún sentido a la institución a la que me trajo por primera vez el señor Eduardo Barrio, aquí presente, siempre hay motivos para decir gracias, Eduardo. A través de lo que es para mí la institución, yo me puse a pensar un poco en eso, ese vicio de hacer metafísica, ¿qué es SADAP para mí? Y SADAP para mí es un grupo de gente a quien querer, no es mucho más que eso. En ese interjuego, que creo que a muchos de nosotros y muchas de nosotras nos debe pasar entre, bueno, la gente es una motivación para hacer filosofía y una excusa para hacer filosofía, y al mismo tiempo la filosofía es una motivación y una excusa para encontrarse con un grupo de gente, ellos y ellas, ustedes. Así que estaba bien canalizar ese homenaje, a pesar de que es un tema del que yo suelo hablar muy poco, tema de filosofía de la lógica, por dos personas a las que, de modos diferentes, es cierto, aprecio mucho y quiero mucho. Alberto, quien es en algún sentido directo o indirecto maestro de todos nosotros, mío indirectamente, con quien no he compartido muchos espacios, pero quien admiro y aprecio y quiero mucho. Y Natalia, que es una filósofa extraordinaria, que tiene una visión, yo admiro mucho eso, la gente que tiene una visión sobre su campo de trabajo, que me ha ayudado a pensar más cantidad de veces de las que podría llegar a contar, y porque por supuesto siento muchísima admiración y muchísimo amor. Esa es la palabra. ¿No? Así que bueno, vamos a lo nuestro. Los trabajos, bueno, el trabajo es el trabajo que ven aquí arriba, el trabajo de Natalia, pero en ese trabajo Natalia recoge, comenta, algo así como una suerte de resumen filosófico de la obra de su maestro, Alberto, que se encuentra en este otro artículo que encuentran aquí, no publicado en Análisis Filosófico, pero bueno, una revista que también todos conocemos y queremos. La lógica y la trama de las cosas es el artículo de Alberto. Lógica, justificación y normatividad, el artículo de Natalia. Como Natalia comenta el artículo de Alberto Moretti, vamos a comenzar primero dando una especie de panorama, de mapa conceptual de la posición de Moretti, en la que Natalia se va a basar para construir su propia propuesta. Ahí el intento va a ser en este Huácar y Moretti sobre anti-excepcionalismo, justificación y normatividad. Bueno, hacer un comentario crítico al trabajo de Natalia y proponer algunas cosas en consecuencia. Una sola cuestión previa, y es, voy a presuponer a grandes rasgos que todos conocemos que es el anti-excepcionalismo, es esta idea de que la lógica es una ciencia fáctica más, que se coloca en el mismo catálogo que la biología, la física, la química, historia, economía, lo que fuere, en tanto
tienen el mismo objeto, el mundo, y en algún sentido u otro, más o menos ampliamente, la misma metodología, los mismos estándares o criterios de elección teórica, algo por el estilo. Comenzamos entonces con el punto de partida de Alberto en su artículo de 2016, y es que hay principios lógicos. Eso es lo que hay. Principios lógicos que son constitutivos a un tiempo del discurso y de la realidad. Así, Nati reconstruye el argumento de Alberto. Bueno, hay ciertos principios lógicos que son constitutivos del discurso, vamos a ver ahora en qué sentido. El lenguaje configura nuestra experiencia del mundo y por ende configura nuestra realidad, y por lo tanto esos principios lógicos son también constitutivos de nuestra experiencia de lo real y en esos límites trascendentalistas de la realidad, tal como podemos referirnos a ellas. La pregunta no es nueva, es la pregunta sobre la relación entre lenguaje y realidad, y la jugada clave de la argumentación de Moretti en ese trabajo es una suerte de argumento, jugada trascendentalista, en el que lenguaje y mundo se interconstituyen. ¿Sí? No podemos, dice Alberto, poner el lenguaje entre paréntesis, accedemos al mundo desde un lenguaje, nuestra experiencia de la realidad, y la realidad, en los límites en los que es expresable, en la que podemos tener experiencia de ella, está constituida y configurada por ese lenguaje. Ahora bien, ese lenguaje tiene ciertas condiciones de posibilidad. De nuevo, la jugada trascendentalista. En primer lugar, distinciones entre palabras y hablantes, eso requiere que haya un lenguaje. Conexiones necesarias entre oraciones y, dice Alberto, distinciones entre nombres y predicados. ¿Sí? Eso es fundamental para que haya un lenguaje. Pero todo eso es posible, o no sería posible, si no hubiera algunos principios lógicos que son rectores y estructuradores de esas distinciones y por ende del lenguaje y por ende de la realidad. ¿Cuáles son esos principios lógicos? Bueno, no lo sabemos. Estaríamos tentados a pensar que podemos llegar a construir teorías sobre esos principios lógicos, pero, tristemente, esas teorías conducen inevitablemente a cierta circularidad. Tengo que presuponer algunos principios lógicos, y esos principios lógicos son, al mismo tiempo, aquellos de los que quiero hablar. Con lo cual, en sentido estricto, en este landscape, en este paisaje trascendentalista, esos principios lógicos son cuasi inaccesibles e inexpresables. No hay en sentido estricto teorías sobre esos principios lógicos, sino teorías que tratan simplemente de mostrarlos sin decirlos. Bueno, lo que hay, en lo que hablan, comercian y discuten lógicos y lógicas, son sobre teorías lógico-semánticas que intentan en algún sentido explicitar, decir pero no decir, mostrar pero no decir, esos principios lógicos, y son teorías sobre las prácticas inferenciales y sus aspectos más estables. Esas teorías son empíricamente revisables, no son en sentido estricto refutables, al modo que lo es una teoría acerca de... al modo que, al menos en una lectura ingenua, uno podría suponer es refutar una teoría acerca de la evolución o las células o lo que fuere, pero son sustituibles. Bueno, sustituibles en un sentido que reportan beneficios a la práctica inferencial, etcétera, etcétera, etcétera. Uno podría preguntarse, y sería casi tema de otro trabajo, si eso configura o no configura una posición que vale ser llamada de antiexcepcionalista, en tanto las teorías lógico-semánticas son sobre las prácticas o parcialmente sobre las prácticas, aunque también están normadas por aquellos principios lógicos. No lo vamos a hacer en este contexto, vamos a directamente pasar a la lectura wakariana de toda esta cuestión. Dice Nati que, bueno, no dice Nati, lo digo yo, pero está bastante obvio en su trabajo, hay una suerte de demanda implícita. Si uno construye una teoría filosófica acerca de la lógica en general, de su rol, de su naturaleza, hay que proveer relatos suficientemente satisfactorios sobre tanto la normatividad como la justificación de la lógica. Y Alberto tiene una excelente y satisfactoria visión de la normatividad de la lógica, dada por esos principios que estructuran las distinciones más básicas de nuestro lenguaje, pero falla, en algún sentido disuelve, el problema de la justificación de la lógica.
Bueno, el argumento es variado y tiene diferentes etapas. Yo voy a solo concentrarme en una, y es esos principios lógicos de los que habla Alberto, no parecen ser lógicos, en primer lugar, y ahí hay una razón, porque esos principios pareciera que no son lógicos, no tienen demasiado que ver con qué se sigue de qué en nuestras prácticas diferenciales, son más bien algo inmanente a la estructura más profunda de nuestro lenguaje, y tampoco parecen ser principios. Los principios lógicos, dice Natalia, no son ni lógicos ni principios, puesto que no coinciden con los principios que articulamos en nuestras teorías lógico-semánticas, porque son inexpresables por nuestras teorías lógico-semánticas. ¿Cuál es la visión alternativa que propone Natalia? Entonces, bueno, el eje sigue siendo el mismo, un argumento, si se quiere, trascendentalista que relaciona lenguaje con la experiencia más original de la realidad, que presupone un fenómeno como la significatividad, en el contexto de nuestras prácticas lingüísticas, y dentro de ellas nuestras prácticas inferenciales, no muy distinto al planteo original de Alberto. Todo ello presupone como condición de posibilidad distinciones entre alguna clase de elementos lingüísticos, un poco más general y más modestos, conexiones necesarias entre esos elementos, pero ya no necesariamente entre nombres y predicados. Hay todo un argumento allí porque eso ya es una determinación innecesaria o evitable. Cualquiera elementos lingüísticos que tengan conexiones necesarias podrían configurar un fenómeno de significatividad que nos dé a su vez lo que se necesita para tener un lenguaje. Pero ¿qué constituye la condición de posibilidad de todo ese árbol, de toda esa estructura? No principios lógicos, al modo en que los concibe Moretti, sino simplemente inferencias. ¿Qué es lo que hay? Si tuviéramos que responder esa pregunta, bueno, Alberto diría principios lógicos, y Natalia dice no, algo mucho más chiquito que eso, solamente inferencias. ¿Qué son esas inferencias? Bueno, es una noción amplia de inferencia, capaz de incluir inferencias lógicas, pero también inferencias materiales, pero fundamentalmente una noción intrínsecamente normativa de inferencia. La lógica habla de inferencias correctas, y nos da herramientas, o debería darnos herramientas, capaces de distinguir entre el árbol, el conjunto de todas las inferencias posibles, al menos de las que hacemos, cuáles son las inferencias correctas y cuáles son las incorrectas. Así entonces entiende Natalia a la lógica. Propongo entender la lógica como una teoría filosófica a propósito de la argumentación correcta, y en tanto tal, efectivamente vinculada con nuestro lenguaje, con los significados de las expresiones lógicas, con nuestra práctica inferencial y entonces con el mundo. Y ese vínculo es en parte normativo. Me pasó a mí cuando leía el trabajo, y lo leí en versiones bastante tempranas previas a su publicación. Eso, bueno, está todo dado para que tengamos aquí una versión anti-excepcionalista de la lógica. Al fin del día la lógica nos habla de las inferencias que hacemos, o las que podríamos hacer, y alguna noción de normatividad que sea coherente, armónica y articulable con esa visión de la lógica como una teoría acerca de la práctica inferencial. Pero si eso ocurriera, lo que tendríamos sería, bueno, ok, buenos resultados, tanto respecto de normatividad como respecto de justificación, pero no es lo que ocurre. Natalia detiene la argumentación y dice, bueno, no tenemos todo resuelto en el terreno de la normatividad. La justificación está en el mundo, está en la práctica, podemos teorizar acerca de eso, pero la normatividad es un tema complejo. ¿Qué es lo que pasa con el antiexcepcionalismo? Dice Nati, respecto del antiexcepcionalismo, mi posición no cae en ninguna de las dos categorías. Uno hubiera esperado que cayera en la primera, pero no cae en ninguna de las dos, ni siquiera en la segunda. Ni excepcionalismo, ni antiexcepcionalismo. Puesto que nos arriesgamos o bien a perder el vínculo con la práctica, si somos excepcionalistas, o bien a perder la normatividad, si somos anti-excepcionalistas. ¿Y qué es lo que pasa entonces con la normatividad? La justificación, en primer lugar, tiene que incluir consideraciones que no se apoyen ni correspondan a la práctica inferencial en ningún tipo de sentido. Tiene que
participar la práctica inferencial, ser en algún sentido el locus de la normatividad, pero no puede ser el único apoyo para la normatividad. Tiene que haber algo que no se relacione en absoluto con la práctica. Tiene que haber otros elementos, porque si no fuera por esos elementos, si lo único que hubiese fuera la reconstrucción de la práctica, incluso cuando esa reconstrucción sea normativa, no habría lugar para el error lógico, para la crítica, para la posibilidad de intervención y transformación de la práctica, en fin, para adscribir algún tipo de normatividad a la teoría. Y a continuación hace lo que yo digo, cuando uno más o menos ha leído muchos, o algunos papers, es lindo ver cuando alguien hace un esfuerzo por argumentar. Y lo que hay acá es un genuino esfuerzo por tratar de argumentar, por tratar de mostrar, por tratar de listar cuáles podrían ser esos elementos ajenos a la práctica, si se quiere, alienados o escindidos de la práctica inferencial, que aportan a la justificación de las teorías lógicas, pero que no son de ningún modo, reducibles u homologables con la práctica. Y da tres. El primero de ellos son, yo simplifico, la presentación es un poco más larga, pero inputs empíricos, dicen aquí. ¿Cómo los entiende? A la cual, en el sentido general, en el que, bueno, toda la experiencia está permeando constantemente nuestro cuerpo de creencias y, en última instancia, sí, creemos que los principios lógicos están al centro de nuestro cuerpo de creencias, bueno, podríamos modificar todo, incluso los principios lógicos, ante cualquier experiencia, pero no solamente la conducta inferencial, cualquier input empírico. Bueno, esto, en primer lugar, no es muy ajeno a planteos antiexcepcionalistas, Williamson concretamente podría más o menos ubicarse en esa línea, pero creo que lo que es relevante respecto de esa razón es por qué hacemos, ¿no?, con esos inputs empíricos. ¿Qué es lo que miramos? Observamos la conducta que toman los hablantes ante inputs empíricos, experiencias recalcitrantes, por recoger la terminología poiñana en la que se basa Nati. Si es eso, es conducta. Listo, conducta. Veo cómo se comporta la gente, cómo modifica su cuerpo de creencias, incluso sus principios lógicos, ante experiencias recalcitrantes. O bien, trato de determinar cuáles son las conductas correctas que los y las hablantes deberían tomar para modificar su cuerpo de creencias ante experiencias recalcitrantes. Y si lo que quiero hacer es evaluar esas conductas, bueno, ¿con qué las evalúo? No puedo hacerlo con esos principios lógicos, necesito un algo más, un algo que no es la mera conducta, pero que tampoco pueden ser principios lógicos, porque todo el chiste de esta circunstancia era librarnos de los principios lógicos de Alberto o de otros principios lógicos mecánicos. Lo segundo, que podría ocupar en lugar de un elemento extra práctica inferencial, es lo que Natalia llama patrones normativos, que son discutidos por expertos en lógica. Entonces, bueno, a la hora de determinar o evaluar las virtudes relativas de una teoría lógica, se apela a ciertos patrones normativos, como por ejemplo la preservación de, supongamos, la noción popular, verdad. Tomemos aquellas lógicas y aquellas inferencias que preservan verdad, entre premisas y conclusión, o alguna otra cosa, o algún otro patrón. Bueno, el punto no es muy distinto al punto anterior. No hay acuerdo sobre cuáles son aquellos patrones normativos que debemos escoger para juzgar y normar la práctica inferencial. ¿Y qué hago con ese desacuerdo? ¿Cómo reacciono ante ese desacuerdo? ¿Simplemente consigno el desacuerdo, listo el desacuerdo? ¿O trato de resolverlo apelando a alguna clase de algo que ya dijimos no pueden ser principios, porque todo el chiste era librarnos de esos principios, un algo más, alguna otra cosa? ¿Qué podría jugar el rol de esa alguna otra cosa? Bueno, disintuiciones, dice Natalia, intuiciones. Intuiciones de no todo el mundo, por supuesto, sino intuiciones de expertos. Bueno, nuevamente, si esas intuiciones tienen un valor evidencial, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo lo juzgamos? ¿A qué apelamos para determinarlo o juzgarlo? ¿Qué hacemos con las intuiciones? ¿Las listamos? Si las listamos, de nuevo es conducta intuitiva, pero conducta al fin. Williamson tiene tal intuición, Barrio tiene tal otra, Priest tiene tal otra. ¿Qué hacemos con Walker tiene tal otra? ¿Qué hacemos con esas intuiciones? Bueno, si queremos
fijarnos no ya en el hecho de que son intuiciones, sino en su contenido, bueno, de qué hablan esas intuiciones. ¿En virtud de qué algunas son más correctas que otras? ¿Qué es esa otra cosa? De nuevo, no pueden ser principios, tiene que ser alguna otra cosa. ¿Qué es ese algo más? Bueno, por lo pronto, lo que estas tres candidatos a posibles elementos extra práctica que participen de la justificación de una lógica, lo único que nos da es una suerte de clasificación de conducta. Gracias. Excelente. Una suerte de clasificación de conductas, o de distinción entre conductas. Hay una conducta 1, que es la conducta que utilizamos para inferir en 132 cuando vamos a retiro, y la conducta de los expertos, cuando discuten sobre lógica y sobre filosofía de la lógica, y argumentan sobre lógica y filosofía de la lógica, y tienen intuiciones diferentes y encontradas sobre lógica y sobre filosofía de la lógica. Uno podría preguntar qué hay en términos de privilegios epistémicos, pero supongamos que los hay, que entonces en esta conducta hay algo especial a ser mirado. Concedamos eso, pero es conducta. Y lo que habíamos querido encontrar era algo más que esa conducta. En estos casos, o bien la fuente de justificación se termina reduciendo a la práctica, o bien se identifica con alguna otra cosa que no es la práctica, pero que, por hipótesis, no puede ser un conjunto de principios, tampoco meras disposiciones de la conducta de los hablantes o inferenciantes, pero tampoco ni siquiera disposiciones de la conducta de los y las privilegiadas epistémicas. ¿Qué es ese algo más? En un parrafito bastante lindo y muy bien escrito del texto de Natalia. Natalia se queja, bueno, no se queja, cuestiona a la propuesta de su maestro Alberto, diciendo que su lógica se parece al dios Han, tiene dos caras, ¿no? Por un lado está esa lógica, esos principios que están allí para no poder ser expresados y dichos, y por otro lado están estas teorías lógico-semánticas sobre las que discutimos, nos peleamos, que tratan de ser acerca de aquellos principios, pero que no son acerca de esos principios en el mismo sentido en que la biología celular es acerca de las células. Hay un conjunto de teorías lógico-semánticas que remiten a unos principios que están condenados a quedar en una suerte de mystery box. Bueno, al fin del día, las teorías sobre la conducta 1, sobre la conducta inferencial de los hablantes, incluso las discusiones en aquella otra conducta que es la de los expertos, también terminan articulándose y seleccionándose a partir de un algo más, que no pueden ser principios, pero que no terminamos de saber qué es. Mi hipótesis, interpretativa de lectura, es que estos son consecuencias, o si se quiere, resabios de continuar, tal vez por inercia, la lectura o línea de argumentación trascendentalista de Alberto. Necesitamos configurar nuestra realidad a partir del lenguaje, o pensar que la realidad se configura a partir del lenguaje, entonces necesitamos pensar condiciones de posibilidad de que todo eso ocurra. Y las condiciones de posibilidad de que todo eso ocurra son esas inferencias, que no terminan jugando, si es que quieren ser fuente de normatividad, en el mismo sentido en el que los principios lógicos son fuente de normatividad para Alberto, un rol muy diferente al de esos principios lógicos. Lo que propongo, en una relectura y reinterpretación del texto de Nati, es abandonar, desde los mismos presupuestos y bases de las que parte Natalia, ese movimiento trascendentalista que trata de buscar la fuente de la normatividad y la justificación de la lógica en algo trascendental, en condiciones de posibilidad de la realidad y el lenguaje. Y la pieza clave para esa lectura es una noción un poquito modificada, matizada de normatividad. No distinciones respecto de la conducta, no distinciones respecto de los principios, sino una distinción respecto de en qué sentido la lógica es normativa. Y lo que es curioso es que esa distinción está en el texto de Natalia. No es ajena al texto de Natalia. Dice Natalia, normatividad se dice de muchas maneras, pero por lo menos de dos.
en términos prescriptivos y en términos evaluativos. Y la lógica es normativa en un sentido evaluativo. La teoría lógica no nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos inferir, solo cómo es correcto hacerlo si perseguimos ciertos fines. Ahora bien, posiblemente la lógica no tenga una respuesta y tal vez ni siquiera mucho que decir acerca de esos fines. Esa noción de normatividad que estoy proponiendo es contextual, es instrumental y es evaluativa. En el mismo sentido en que la propia Natalia cree que la lógica es evaluativa y por tanto normativa. Esa distinción no requiere, bueno, si se quiere, esa noción de normatividad no requiere de ningún movimiento trascendentalista, ningún argumento trascendentalista. Es inmanente a la práctica y es sensible a estándares de evaluación que son empíricamente determinables y revisables. Bueno, después de todo, si yo en cierto campo de investigación tengo ciertos fines, sean estos epistémicos, prácticos o del orden que fuere, veré qué tipo de inferencias, qué conductas inferenciales son materialmente más funcionales a esos fines, no mucho más que eso. No es una noción deflacionada de normatividad, simplemente es distinta, puesto que evaluativo es normativo, ¿sí? No prescriptivo no significa no normativo. Y en clave antiexcepcionalista, que era la lectura inicial del texto de Natalia que yo proponía, no es ajena al mismo tipo de normatividad que uno suele, o puede, si quiere, atribuirle a otras ciencias, a otras teorías científicas. Después de todo, algunas ciencias nos dicen que es, normativamente hablando, razonable hacer si uno persigue ciertos fines. Y articula con ambos sentidos de conducta, tanto el inmediato, las hablantes, como aquel correspondiente a los expertos. Es más, tal vez sea, no me quiero meter demasiado en eso, una vía para pensar posibles resoluciones de desacuerdo lógico que no apelan necesariamente al significado de los términos, si estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de lo mismo, sino más bien a qué fines perseguimos a la hora de defender una teoría lógica. Muchísimas gracias. Ahora el espacio de preguntas. Vamos a darle la palabra Bueno, gracias. Él está acostumbrado a que hable sobre iglesia, que hable sobre cómo yo no estoy acostumbrada. Esta dinámica de Bruno comentando. Gracias. Además me gusta que los tenía en la... Era... Yo creo que me miraban los dos así. Así que gracias. O sea, es algo de lo que siempre hemos discutido, esto de ser antiexcepcionalista o no. Posiblemente para los lógicos sea difícil entender, o sea, simplificamos la versión antiexcepcionalista. No pasaba lo raro. Porque no terminamos de comprender la complejidad respecto de qué quiere decir justificar una teoría científica, cómo se entiende el cambio científico. Yo siempre quise hacer esto, siempre veo la lógica como algo que está ahí en el medio entre, o sea, sí, tenemos todos estos inputs empíricos, habla sobre el mundo y tiene cierto componente descriptivo, pues si no, nadie nos daría bolilla, pero a la vez quiero decir que la gente se equivoca, y entonces siempre la veo como muy parecido a la ética. Y entonces ahí siento, bueno, se me escapa de la física, ¿sí? O sea, porque yo al electrón o lo que fuera no le puedo decir, hiciste mal o lo que hizo. Entonces, pero bueno, parte de lo que aprendí discutiendo con vos es, bueno, tal vez tampoco la física sea la física que uno cree que es, y el modo de justificar la física tampoco sea tan sencillo. Lo que me da un poco de susto es pensarlo como conducta, o sea, en el ámbito científico también pensarías que en última instancia lo que justifica una teoría científica, empírica, o fáctica, perdón, son conductas, o sea, esa es la movida. Bueno, yo creo que ciencia fáctica se dice de muchas maneras, y probablemente empírica también. Entonces creo que hay un vicio año 20 de pensar que, bueno, si uno habla de ciencias fácticas y ciencias empíricas se refiere a la física. Y entonces, ¿en qué sentido el hecho de que un átomo de radón decaiga más o menos tanto es algo que puede reconstruirse en términos de alguna clase de conducta? Probablemente no. Pero las ciencias son muchas, y hay ciencias
muchas, que sí hablan de conducta. Las ciencias sociales, por ejemplo, plausiblemente uno podría reconstruirlas bajo una lectura razonable como hablando acerca de la conducta de los agentes económicos, o por lo menos teniendo en la conducta de los agentes económicos una parte importante de su justificación. Y eso es razonable. Y uno diría, bueno, pero ¿en qué sentido una teoría tal podría ser normativa? Bueno, ciertamente no podría decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, qué hacer con sus propiedades, sus alquileres, si las tiene, en este país no sucede eso. Pero en ciertos contextos y con muchas restricciones, bueno, un determinado modelo económico me puede llegar a decir qué es lo que es razonable hacer en determinadas circunstancias, muy chicando mucho el condicional, el antecedente, qué es razonable hacer si persigo ciertos fines determinados. Bueno, en un contexto de volatilidad, vaya por ahí, haga eso. Bueno, ese tipo de normatividad restringida, acotada, no es tan distinta al tipo de normatividad que yo proponía acá. Es exactamente aquello a lo que se suele referir con la normatividad de la lógica, no. Bueno, pero la historia de las ciencias es también la historia de decepción. Ni la física, ni la biología, ni las ciencias sociales nos han dado las promesas que en un momento tenían, probablemente en las ciencias formales tampoco. Bueno, tal vez esa sea la única normatividad que una ciencia pueda darnos. Lógica, formal, informal, natural, etc. Pero entonces las consideraciones teóricas, porque yo cuando hablaba, bueno, de otras consideraciones que no sean intuiciones de los expertos, discusiones en torno a patrones normativos que se van haciendo, ¿verdad? Si uno tiene corazoncito holístico o conservatividad, criterios que uno normalmente llamaría teóricos. Eso, según tu lectura, queda enmarcado, o sea, a mí me gusta, pero quedaría como conducta 2. O sea, esas consideraciones teóricas que están por detrás de la justificación de teorías lógicas y que estarían por detrás de la justificación de una teoría económica, quedaría reducida a conducta. O sea, esa es una... O sea, la idea de distinguir entre esas dos clases de conducta era tratar de acorralar el punto y demostrar que al fin del día todos aquellos elementos que vos intentabas mostrar eran ajenos completamente a la práctica y correspondían a estándares de justificación que no se relacionaban en modo alguno con la práctica. Bueno, leídos de cierto modo se podían reducir a cierto tipo de práctica. Y leídos de otro modo, bueno, ahí ya dejo de saber a qué se refiere, ¿no? Entonces, si no son conducta, ¿qué son? ¿En función de qué estoy evaluando? ¿De principio? Bueno, se suponía que no. ¿Dónde sale esa normatividad? Todo el punto era cuestionar esa idea de que había un locus de la normatividad en tu propio marco. Creo que esta parte no la aclaré lo suficiente, pero ese movimiento trascendentalista tiene pleno sentido en la estructura argumental de Alberto. Mi punto es que no lo veía necesario en tu estructura argumental. Así que esa era la idea de distinguir dos conductas. Más en general, lo que yo diría, bueno, sí, son inputs a los que podés atender de modo diferencial a la hora de evaluar la adecuación de una determinada teoría, llamémosla lógica o en general, a ciertos fines en cierto contexto determinado. Pero eso no es muy distinto de lo que ocurre con el análisis de las virtudes teóricas de una teoría práctica, empírica de las ciencias naturales. Si uno está interesado en predecir ciertos aspectos del mundo, bueno, ciertas virtudes teóricas presumiblemente sean más conducentes a explicar y predecir ese tipo de fenómenos o evolución. eso muestra que es difícil alejarse de porque todo el ejercicio trascendentalista era para seguir los pasos del maestro. Así que, bueno, hasta aquí más bien. Gracias. Tenemos 5 minutos y 3 preguntas.
Sí, bueno, Te respondo de otra vez. sí, Santiago. Yo, meramente aclaratoria, Bueno, muy bien. meramente aclaratoria, que es para entender, digamos, al trascendentalismo de Alberto, que es qué diferencia hay entre ese trascendentalismo y el kantiano. Porque digo, en principio en Kant había sintéticos a priori tipo causalidad. Una posibilidad sería que sea un trascendentalismo post-giro lingüístico, entonces, donde estaba la causalidad, haya inferencia, donde había sustancias y propiedades, están palabras, pero no lo sé. Bueno, una de las ventajas de venir de Lanús, como compañero acá, es que no nos intimida mucho las cosas. La única persona que a mí me intimida, yo entro, me ha pasado de estar exponiendo, y entra Alberto y yo, Dios mío, me agarra. Así que me da mucha vergüenza hacer clarificaciones sobre el pensamiento de Alberto con Alberto presente. Así que voy a poner todo esto entre muchos paréntesis y cualquier cosa que él confirme o desconfirme. Pero entiendo que la principal diferencia está en que no hay un sistema categorial específico, un sistema de principios específicos que pueda ser deducido trascendentalmente de esa reflexión sobre las condiciones de posibilidad del lenguaje, de la realidad, de su articulación, etc. No hay un sistema concreto. Bueno, esos principios están abiertos y son eventualmente no expresables, pero sí mostrables, o podemos en algún sentido discutir acerca de ellos por medio de estas teorías lógico-semánticas. Creo que ahí estaría la diferencia principal. Creo que Alberto iba a intervenir, así que cualquier cosa puede confirmarme. Sí, me parece que la lógica se relaciona con al menos tres ámbitos. La normatividad, otro es las normas de la práctica inferencial, y un tercero que tiene que ver con las leyes de preservación de la verdad, o de preservación de información, o los patrones que no puedan ser aplicados términos de preservación necesariamente. Y las leyes de cada uno de esos ámbitos podrían ser diferentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué mejor no separarlos? Es decir, voy a hacer una teoría sobre esto, o sobre esto otro, o sobre esto otro, y aparte, bueno, los últimos dos parecen más fácilmente conciliables con el antiexcepcionalismo que el primero, y quizás también el primero se entendía en términos evaluativos y no tanto en términos prescriptivos. Entonces, ¿por qué no mejor separar? Voy a hacer lógica para dar las leyes de preservación de verdad, y si las normas de la práctica inferencial son otras, no importa. Totalmente de acuerdo. Parto de un contexto en el que esa distinción no estaba hecha, entonces, bueno, por eso uno sigue el flow de la línea, ¿no? Alberto, Natalia y yo. Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso, y en última instancia uno podría pensar, hay ciertos ámbitos, voy a deflacionar todo. Bueno, ¿por qué por qué creer que la lógica nos tiene que dar algo así como las leyes del pensar o cosas por el estilo? Bueno, tal vez nos da ciertos patrones que son adecuados a determinados ámbitos, y esas distinciones sean interesantes para distinguir esos ámbitos, y en algunos de esos ámbitos ciertos patrones son más adecuados que otros, y tal vez teóricamente tendríamos que pensar que estamos haciendo cosas distintas cuando hacemos lógica en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? La cultura cambiemos el flow. Bueno, aparte Si queremos hacer de las leyes del pensar general, está bien, pero no pretendamos que sean las mismas leyes de la preservación de la verdad. Si salen, bueno, quizás está bien, quizás no, ¿qué importa? de acuerdo. ¿Qué tal? Muy interesante. Gracias. Hay un movimiento que hace Natalia, según dijiste, no sé cuál es tu posición al respecto, y yo acuerdo con la posición de Alberto. Me refiero a sacar la idea de que existen cosas, sujetos y predicados, ¿sí? Es más fácil ir hacia lo conductual. Toda lógica presupone alguna ontología. Y si uno elimina eso, o si uno puede obviar ver eso, es más fácil ir hacia la conducta. Ahora, también la estás vaciando de contenido semántico, y primer orden presupone objetos y propiedades de los objetos, y modales ya requieren otro tipo de ontología por detrás. La pregunta también va para Natalia. ¿Cómo le pasás por el costado a eso? ¿Cómo lo dejas de lado? Y si eso no crees que facilita ir hacia la conducta, porque de alguna manera, al vaciarla de contenido ontológico, también haces como más superfluo la cuestión semántica. No sé si soy claro con la... Yo no sé si entendí, no voy a poner la carga de la prueba, me la pongo a mí. No sé si yo entendí bien.
y a que de última pero lo que yo creo que estaba pasando en ese momento de la exposición y de la interacción ahí entre Alberto y Natalia era precisamente la idea de que, bueno, si uno hace esta reflexión trascendental en términos de condiciones de posibilidad, para hacerlo rápido, lo que hay es la posibilidad de hacer distinciones. Eso está entre las condiciones de posibilidad del lenguaje. ¿Sí? Eso está, y ahí están de acuerdo. Y entonces, esas distinciones tienen que poder incluir, por ejemplo, distinciones entre hablantes. Ella me dice algo, bueno, yo me doy cuenta que ella me dice algo y yo soy otra cosa distinta, eso tiene que estar. Y entre oraciones, y ahí más o menos concuerdan, y Alberto dice, y eso tiene que incluir como condición de posibilidad del lenguaje distinciones entre nombres y predicados. Eso también tiene que estar. Y Natalia dice, bueno, es como una especie de secuencia que va de determinables a determinados. Y Natalia para antes, dice, bueno, no, eso ya es un determinable que yo no tengo por qué determinar en el terreno de las condiciones de posibilidad. No todo lenguaje, en términos de caso, no todo lenguaje necesariamente tiene que incluir como condiciones de posibilidad de su misma facticidad la distinción entre nombres y predicados. Y apela a un argumento de, creo que era Ian Hacking, bueno, es concebible un lenguaje que no tenga ni nombres ni predicados, y entonces eso no debería quitarlo del terreno, creo que iba por ahí tu idea. No sé si terminé de entender bien si algo de eso requiere compromiso ontológico. No, esa es la parte que para mí me perdí más. No me quiero extender, pero sí, requiere. O sea, aunque lo presupongas, aunque los manuales de lógica eso lo digan en los 2 primeros renglones, sí presupone, la lógica de primer orden, por ejemplo, presupone objetos y propiedades de los objetos. ¿Es un compromiso ontológico? Sí, lo es. O estás trabajando como si lo fuera, aunque lo digas en los 2 primeros renglones. Las lógicas intencionales requieren esta idea de la mente dirigiéndose a... Sí. Si no, trabajás sintácticamente y listo, que es una vía posible, pero no me parece que sea compatible con el argumento de Alberto. Me parece que lo que está por detrás, y acá confieso, es una posición inferencialista, otra modo de pensar la semántica. Claro. O sea, entonces yo acá mi compromiso es inferencialista. Es pensar que el significado es otra cosa, no necesariamente es en términos referenciales. Sí, eso seguro. Pero es otra posición teórica. Sí, un inferencialismo fuerte. Lo seguiste. Sí. Perdón, disculpa, pero estamos ya pasados y no quiero dejar de darle la palabra a Alberto. Yo también. Otro protagonista de esta línea. Pasado. Me quedó para mucho tiempo. Y los pasados presente en lectura. Estoy pasadísimo. Futurísimo. Bueno, es muy halagador que Natalia se haya ocupado de ese texto y luego Bruno, así que esto me inhibe. Excepto de solicitar a alguna de las personas intervinientes, en particular Natalia, que es la originaria del conflicto. Solicitar que tengamos una reunión estrictamente filosófica sobre este punto, es decir, sin un cronómetro y sin demasiados límites respecto de la explicitación. Porque ese texto estuvo parcialmente terminado hace 10 años. Recibió apenas un detalle para ser publicado. Hace unos años volví a leerlo y admito que es un pastiche engorroso y insufrible. Y que entonces da ocasión a malentendidos. La mayoría de los cuales deriva de la difícil comprensión de lo que significa un movimiento trascendental. Y yo creo que eso permea muchas de las observaciones. Bueno, Santiago fue otra vez que trajo a Kant aquí. Bien, un modo muy simplificado de... Yo no. Ustedes.
bueno, pero gracias por nombrarlo, porque hemos intentado la división entre práctica y teoría es fundamental aquí. Hay tantas cosas. Podríamos pensar así. Hay principios lógicos, es una idea regulativa. Esto es muy diferente de la construcción de teorías lógico-semánticas, que tienen el carácter que aclaró mejor Natalia, en mi opinión, de una mezcla de evaluación prescriptiva. Porque las personas expertas que piensan el modo en que se piensa, piensan, tal como decía en algunos cursos de lógica del siglo pasado, piensa en la realización de inferencias con el intento de mejorar la capacidad diferencial de la comunidad que inferencia. De modo que pensar intensamente en el modo en que se inferencia es, simultáneamente, en mi opinión, ayudar a inferenciar mejor. La idea del principio lógico es la idea de aquello a lo que hay que conducirse si uno quiere pensar mejor. No están atrás, fijos, determinando en una caverna oscura el movimiento de la historia. Entonces, la construcción de teorías lógico-semánticas puede tener el carácter semi-empírico que tiene, según entendí en el texto de Natalia, vinculado con el hecho de que, a diferencia de cualquier ciencia empírica, hay una intención de cambiar aquello que se está estudiando. Esto no ocurre en la sociología, ni ocurre en la física, como ciencia empírica. Y en el momento en que uno pone un fin dirigiendo la tarea reflexiva, entonces ha cambiado el criterio de empiricidad. Eso ocurre en la ciencia política, por ejemplo, en la sociología a veces. No creo que ocurra en la química. Bueno, en el caso de las teorías lógico-semánticas, esto es inescindible, de manera que hay siempre una evaluación, pero además prescriptiva, porque es el sujeto humano en general que está pensándose pensando y quiere mejorar su situación en el mundo, es decir, quiere que su experiencia sea cada vez más predecible, halagadora, quiere eso, está conducido por ese fin. Y eso significa intentar mejorar el acercamiento a esa tranquilidad final, que solo se consigue con la muerte, gracias al Señor. Pero es el rumbo. Si quieren pensar aquí como una primera aproximación, la aproximación persiana a Kant. De eso se trata esto. Pero eso deja en las sombras, si acaso hay una cosa diferente que la construcción de teorías lógico-empíricas, lógico-semánticas, semi-empíricas. Hay algo diferente a esto que sea del orden de la comprensión, del sentido de ese fin de mejorar el estar en el mundo, es decir, mejorar la experiencia. Esta es la cuestión que, digamos, kantianamente queda reservada a la primacía de la práctica sobre la teoría, y que posiblemente sea eso a lo que alude algo muy mal el texto mío. Por ejemplo, la idea de que la distinción entre nombres y propiedades es esencial a cualquier teoría lógica está causada por mi pésima escritura de eso. De ninguna manera esto es una condición de posibilidad en el sentido de subyacer a cualquier intento de lenguaje y por tanto a cualquier intento de teoría lógica. Pero es enrevesado. Puedo quedarme con toda tranquilidad en la teoría semi-empírica, como la estoy llamando, que preconiza Natalia, porque es una posibilidad. Si respecto de lo otro no queda nada por decir y solo es mostrable, porque no
no ha sido mi intención de decir que hay principios lógicos que no pueden ser dichos y mostrados. Esto es una tontería del Tractatus vinculada con un par de errores calamitosos de ese muchacho Ludwig, que no quiero cometer. Pero sí puede haber nada más que silencio respecto de ese punto vinculado con la comprensión del fin, estar mejor, de tener una experiencia mejor, es decir, estar mejor en el mundo, que es otra manera de mejorar la comprensión del mundo. Bueno, pero invito, si acaso, a una conversación de tipo filosófico general y no tan limitada como esta, a las personas que me han hecho el honor de pensar ese bodrio y que entonces pueden colaborar con que yo me exprese mejor. A ver, decíamos recién discusiones acerca de los fines. ¿Qué fines mejores que ese uno podría pensar para una exposición como esta y para un trabajo de tener esa pregunta? Así que por mi parte, agradecidísimo y lo voy a hacer muy cortito. Solo tengo una duda de si... bueno, mis dudas eran más sobre el texto de Natalia que sobre el tuyo, así que mis imputaciones iban más para ese lado. Pero tengo solo la duda de si todo eso respecto de la mejora de nuestra situación vital en tanto se relacione con nuestras prácticas inferenciales requiere de que esas teorías sean semi-empíricas y no puede resolverse al fin del día en un panorama en el que dejemos de lado el semi y pensemos que son simplemente teorías empíricas. Pero es para la discusión del café, así que no sé si Nati querés agregar algo más, ¿no? Gracias, muchas gracias. Unas palabras de cierre, a ver. Quiero decir que un filósofo, por el mero hecho de ser de la luz, un cinturón anti-inhibitorio que solo es penetrado por Alberto Moretti, es porque Alberto Moretti es el filósofo de Avellaneda. El nivel urbano sería Había dos, Raúl Oraldi y yo. No se preocupen, enseguida no va a haber ninguno.